los docentes tienen la potestad de plantear determinadas problemáticas para mejorar los aprendizajes de los chiquilines. Y en el caso de hoy, a mí, por ejemplo, me tocó participar en una asamblea que... En el local mismo de la UTU. En el local mismo de la UTU, que en esta oportunidad fui a la UTU de Arroyo Seco. Que fue una reunión general de docentes. Sí, la Asamblea Técnico-Docente es un espacio que tenemos los docentes que es, digamos... ¿Está filmando? ¿Estás seguro? Sí, que es pago, ¿verdad? Que Sí. donde durante el día trabajamos un montón de temas que tienen que ver con la educación, sobre todo en lo pedagógico. Pero hoy, ¿qué les pagan? ¿Doble? Pues igual la jornada. No, es un día común. Es un día común, simplemente es un día, digamos, tipo año sabático para ir a discutir temas docentes, a una especie de... Es un día de trabajo para ir a hablar de la educación. Claro. En formato de asamblea. No se exoneran de ir a clase a cambio de que vayan a la asamblea. Claro, evidentemente. Y es obligatorio, seguramente. Y es obligatorio, es obligatorio. Hay una mesa, digamos, que lleva la discusión, porque al ser asamblea tenemos que tener una forma de funcionamiento ordenada, arreglada, para que todos podamos participar y, digamos, hay una mesa que ordena la discusión, se presentan mociones, hay previos, temas a tratar. Y bueno, en el día de hoy, en uno de esos espacios, hablamos de las políticas educativas, que es un tema sumamente importante, porque en la educación en este momento se está haciendo una modificación que yo diría cosmética, porque no va al fondo del asunto con respecto a la reforma educativa, que siempre es bueno recordarlo. Esta reforma educativa que nosotros tenemos al día de hoy no es del gobierno pasado solamente, ¿verdad? La reforma educativa que hoy tenemos en liceos y UTUS, y en la educación en su conjunto, también en primaria, es una reforma que proviene del Foro Económico Mundial, promocionada por la ONU, pero llevada adelante por los tenedores de deuda que le imponen al Uruguay llevar adelante esas políticas. O sea, es como que las administran y las supervisan. Bueno, en realidad lo que se hace es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es con quien se firmó los contratos de la reforma educativa, le dice al Uruguay, ustedes tienen determinada deuda, o sea que nosotros vamos a darle plata, le vamos a imponer que ustedes tomen deuda para llevar adelante una reforma, ¿sí?, con nuestros lineamientos. Y los lineamientos que le vamos a pasar para que ustedes ejecuten esa política educativa son los lineamientos de la Agenda 2030. ¿Verdad? Entonces, eso yo tengo los contratos, ahí queda explicitado, digamos, que la reforma educativa viene bajo los paradigmas de la Agenda 2030, que tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con la digitalización y, digamos, la profundización de la inteligencia artificial en los centros de estudio. Tiene que ver con la contextualización de los gurises, que en realidad significa que a aquellos gurises que tienen dificultades se los considere porque frente a las dificultades que tienen, que no es otra cosa que la pobreza, hay que bajar los requerimientos de asistencia. La exigencia. La exigencia, tanto de asistencia como también la asistencia. De rendimiento. Pueden tener más faltas. Sí, cuando yo iba al liceo eran hasta 20 faltas, ¿ahora cuánto es? Claro, es un porcentaje, está establecido un porcentaje de las clases que se dan, pero evidentemente eso se extralimita y los gurises en definitiva faltan, pero aparecen a fin de año en los espacios de apoyo complementario que se dan en los liceos y en los espacios, en los APE que funcionan en los liceos, ¿sí?, que es la oportunidad que le dicen el repechaje para que los gurises puedan, digamos, asistir 2 semanas, dar una pruebita y pasar de año cuando en realidad... Es algo parecido a lo que había impuesto el CONAVE en la época de los militares, la reparación o recuperación le llamaban. Puede ser, no tengo sí, claro, vos sos muy joven, claro. Sos posterior a la época de la dictadura, claro. El CONAVE instauró para los que tenían en aquel entonces, no era puntaje, era nota, de deficiente a sobresaliente. Para aquellos que tenían deficiente regular, regular deficiente, regular y regular bueno, para esos estaban los cursos de reparación o recuperación que se hacían
bien terminaban las clases y una semana después empezaban esos cursos que duraban hasta los días previos, hasta 2 o 3 días antes de Nochebuena. Mirá, sí, acá después de la pandemia, en realidad, que salió el propio director del CODICEM, Robert Silva, a decir que en definitiva si los chiquilines iban o no iban a estudiar, iba a ser, digamos, considerado por lo que significó, digamos, en su momento la suspensión totalmente arbitraria de las clases, el tema del distanciamiento social, todo eso que vuelve ahora a generar, se vuelve a generar miedo con respecto a una nueva cepa, el COVID, todo eso, toda una serie de falacias que nunca fueron, digamos, comprobadas científicamente, entonces se suspendieron las clases y esa política de que los gurises no vayan a clase, pero tengan la posibilidad de pasar de año, quedó consolidada después de la pandemia. Entonces hoy Ahora en te voy a día, hacer una pregunta sobre la sí, pandemia. ¿Vos creés que pese a todo hubo un virus que mató mucha gente? ¿Fue una absoluta mentira y las muertes fueron debidas a otra cosa y se lo adjudicaron al COVID-19? Porque nuestro común amigo Bianchi, como casi médico que llegó a ser, me dice que sí, que aunque haya sido una manipulación genética, que es lo que él piensa, existió ese agente patógeno que mató 20 millones de personas. ¿Vos qué crees con respecto a eso? Sería lindo hacer una polémica entre vos y él acá. y lo que pasa que no sé qué grado de polémica se puede hacer aquí cuando en definitiva en el Parlamento se planteó la necesidad de hacer una comisión investigadora que investigue todo lo sucedido con respecto a la pandemia y eso fue barrido debajo de la alfombra por las dos fuerzas mayoritarias que en su momento votaron 97 contra 2 para investigar un procedimiento sanitario que tuvo todos los vicios que se podía cometer, desde el tema del tapaboca hasta el uso del PCR para diagnosticar, el tema del ¿Vos distanciamiento. creés que el tapaboca, el barbijo no servía para nada, como dijeron algunos virólogos y biólogos, que no servía, que no paraba? El agujero del tapaboca, en realidad, todo el mundo, o sea, yo creo que muchas personas también nos pusimos a investigar. El tapaboca, en definitiva, eh, digamos, el de uso común tiene una vida útil que es de 3 4 horas. Después había otro que era el N95, que era duraba un poquito más, 6 horas, pero también tenía una vida útil concreta y después la gente también se ponía en la cara cualquier cosa, una bolsa, no sé, un trapo sucio, no sé, ¿viste? Entonces, habían cosas que rompían los ojos. Y es un tema de investigar, digamos, el tamaño de un virus es infinitamente más chico que la trama que Sí, tiene el en tapaboca. la rama Entonces, textil, claro. yo qué sé, hay cosas que escapan a lo que yo pueda decir, pero hay cosas que son de ¿Y sentido por común, qué ¿no? razón se lo ponen los cirujanos? No es para evitar que vaya de la boca por el aliento de ellos algún microbio, algún virus, a la persona que la están cortando, le están haciendo una intervención invasiva, cortando con un bisturí. No Sí, es esa la idea de que no le pasen virus, bacterias. No yo, sé, yo de esas cosas no sé nada. bueno, yo tampoco Por tengo un eso te traigo a conocimiento. vos y a Bianchi para que pongan vos el aspecto referente a las ciencias sociales y en lo referente a la ciencia, en este mundo que la ciencia marca todo. Sí, hay una cosa que es lógica. Si te permitían sacarte el tapabocas para ir a un restaurante y sentarte en la mesa y comer, en definitiva, parece que el virus discrimina si vos estás parado o estás sentado en el bar y cuando estás sentado no te ataca, pero cuando estás parado Claro. te ataca. Sin embargo, en el ómnibus lo exigían terminantemente y no había mucha diferencia. Porque vas a una pizzería, un bar que está atestado de gente y es igual como cuando vas en un 103 por 8 de octubre a las 7 de la tarde o en un 370 del centro a la Teja. Sí, yo creo que hubieron muchas cosas, no solamente eso, digamos, la discriminación que se le hizo a la gente que no se había inoculado también es una cosa que evidentemente no estuvo bien. Te prohibían ir a determinados lugares como, bueno, el Parque Central o la cancha de Peñarol o no sé, viste, distintos lugares que vos decías, ¿cuál es el velódromo, no? Un lugar que también es abierto, o sea, muchas cosas que fueron extremadamente subversiva para la forma de vida que nosotros tenemos y que en definitiva tampoco convencía el relato único que te daban a través de los medios, el ninguneo que se hacía de gente que no como yo, que no estoy capacitado para hablar
de virus y de la parte sanitaria, pero estamos hablando, por ejemplo, de Luc Montagnier, que fue un virólogo premio Claro, el Nobel. que descubrió el virus del SIDA. Ahí está, y él tenía una visión crítica con respecto a todo lo que fue el procedimiento sanitario COVID, y en realidad nunca fue tomado en cuenta, y como él hay un montón de médicos, por ejemplo, acá nomás en Argentina, que Laura Di Blasi, por ejemplo, es una que ha cuestionado todo el procedimiento sanitario de la pandemia en su momento, pero había un relato único, digamos, había persecución en los trabajos, si el jefe o el dueño del local te exigía, digamos, la inoculación experimental, que eso sí se dijo en los canales de televisión, que era un experimento, si te la exigía para poder trabajar, en cierta forma te obligaba, porque vos de repente tenías que pagar cuentas, tenías que pagar alquiler, tenías que pagar préstamos, comida, tenías que, vivir en cierta forma, y dependés de un trabajo en un momento donde no abunda el trabajo, vos tenés un trabajo en determinado lugar, si a vos te coaccionan o te obligan por la vía de los hechos a inocularte una sustancia experimental, a mucha gente no le quedó otra, porque el propio PIT-CNT también estaba llamando a que la gente se inoculara. La Suprema Corte de Justicia no hizo lugar a un pedido de amparo que hubo para quienes no estaban dispuestos a inocularse la sustancia experimental, que al tiempo demostró de que en definitiva tenía efectos adversos que fueron, digamos, revelados por un juez estadounidense, Mark Pittman, que obligó a Pfizer a revelar los 1.293 efectos adversos que tenía la vacuna Pfizer. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con las estadísticas aquí, en realidad el Ministerio ya confesó que hay un exceso de muertes en el Uruguay a partir de las inoculaciones. Eso también se comprueba para otros países, que a partir de las inoculaciones experimentales de COVID hubo un exceso de muertes. En Uruguay fueron 15.214 muertes que fallecieron por encima del promedio histórico. Tenés también los registros que lleva el Ministerio de el 28% de muertes en exceso. Hay más de 15.000, hay más de 15% de las muertes que registra el Ministerio que no tienen explicación, así las tiene registradas el Ministerio. O sea, hay un montón de elementos, y después, bueno, lo que te comenta la gente que... Dice que le está dando ataques al corazón a gente joven. Y bueno, ¿qué te Viste parece? que se murió un coracero jugando un partido de fútbol. Y un exjugador de Peñarol que estaba jugando en un equipo de la provincia de San Juan, no recuerdo, Arias creo que era el apellido también, Mirá, se cayó redondo en un entrenamiento. Y bueno, también estuvo el caso de Juan Izquierdo, que generó conmoción porque también en un partido de fútbol falleció, y después, bueno, uno se entera de que los deportistas, que son las personas que se supone que mejor están de salud porque se cuidan, porque hacen deporte, porque se alimentan Sí, lo bien, mismo que un coracero. claro, Sí. han ¿Y aumentado qué les ha pasado? Claro. Y bueno, eso no se Y investigó. ha aumentado las trombosis también, que creo que es un problema arteriovascular. Sí, bueno, la trombosis te puede afectar infinidad de cosas, pero por ejemplo han aumentado los ACV, digamos, ahora también están obligadas las farmacéuticas a poner en el prospecto, por ejemplo, Moderna tuvo que poner en el prospecto, digamos, que la miocarditis y la pericarditis en muchachos de entre 17 y 24 años es una gran probabilidad que tienen de tener esa enfermedad como efecto adverso. Y bueno, también lo que relata la gente, los niños que ahora cada vez vemos que hay niños que padecen todo tipo de afectaciones de forma inexplicable, cuando en realidad los niños siempre fueron generalmente, ¿no? Personas sanas que en realidad, bueno. O sea, cada vez es de suponer más que las vacunas trajeron una serie muy grande de contraprescripciones. Sí, veneno, directamente veneno, porque si hubo algo como un virus que realmente afectó a la población, por lo menos yo cuando me sucedió a mí, estaba, digamos, en ese momento estaba veraneando en Baliza y había toda una alerta roja y toda una persecución porque estaba afectando Maldonado, Rocha, yo me acuerdo de que sí, en ese momento tuve una especie de gripe, pero nada que fuera, viste, a amenazar mi vida, ni mucho menos, ¿no? Pudo haber sido hasta un resfrío de sol. Pero sí, no, era como una gripe, si es que era eso, era como una gripe, pero que con 2 o 3 días de reposo uno se ponía bien.
y bueno, no había esa necesidad, digamos, de inocularse con una sustancia que estaba en fase experimental, como se dijo, y que en realidad se apuró y se metió un miedo brutal a la población, como se está reeditando ahora con la cepa esta Frankenstein, que nuevamente dicen que está en Brasil. Y justo, vaya casualidad que se reúnen Orsi, se reúne Pedro Sí, Sánchez, se reúne el presidente de sí, Chile, Lula, y creo que estaba Petro también, sí. y resulta que en estos países estaba mirando ahora un comentarista ahí, no me acuerdo, la Vecchia creo que es, y diciendo de que justamente en estos países es donde en realidad se menciona esto de que la nueva cepa y empiezan a generar miedo de vuelta, o sea que en realidad uno empieza ya a sospechar de que directamente se juntan para combinar este tipo de políticas de miedo, ¿no? Que yo no tengo la prueba de que sea así, pero es vaya casualidad que se reunieron y empezaron ahora a hablar nuevamente de esta cepa. Pero ¿qué vinculación habría con España? No, que allá también supuestamente está la Fran que estén Y amenazando. bueno, pero ¿por qué? Más bien hubiese sido lógico que coordinara, que conspiraran con la Unión Europea, con Ursula von der Leyen. Sí, puede ser, sí. Porque algo hay, pero algo se traen en la manga. Bueno, Aparte hay una cosa, Pedro Sánchez, a la mujer se están salvando por, igual que Netanyahu, están salvándose por un pelo de presos. mirá, sí, bueno, Claro, claro, los Netanyahu ni que acusan hablar ya, también de corrupción, tanto a él como a Begoña Gómez, a la esposa. Hay mirá, no sabía. infinidad de pruebas, claro. Y España está a punto de explotar. Hay una pequeña ciudad que no sé si es cerca de Madrid, será como una ciudad satélite, como acá es la Paz, Progreso, Ciudad de Plata, que se llama, Mm, a ver, Torre Pacheco se llama. Es una pequeña ciudad de España mm, que explotó por el problema con los marroquíes. Le dieron una patota de marroquíes, una paliza a un anciano de 70 años, la gente salió en defensa y se produjeron unos enfrentamientos tremendos. España está a punto de explotar, están acusando al rey de traidor, de ladrón, de todo lo peor. Están diciendo que llegó al trono el rey emérito porque traicionó a Juan de Borbón, que era el que le correspondía al trono, pero que se arreglaron con Kissinger y con la CIA para que Estados Unidos le diera la aquiescencia, el beneplácito para que ascendiera al trono Juan Carlos de Borbón, a cambio de retirarse España del Sahara español, que hasta ese momento había sido la 57 provincia de España, o sea que entregó territorio, están acusando a los Borbones, claro, los Borbones siempre fueron traidores, que nunca fueron, eran franceses, pusieron el enemigo en casa, los dos peores enemigos que tuvo España, durante todo el periodo más glorioso de España, de Carlos I, de Felipe II, fueron los franceses y los ingleses, fundamentalmente, pero se puso en el trono de España a los enemigos de España, se puso al zorro cuidando al gallinero. Cuando iba a ascender al trono Felipe de Anjou, o sea, eh, Felipe V, el rey de Francia, que era Luis XIV, y el abuelo de Felipe de Anjou, del conde, del duque de Anjou, le dijo, vas a ser un buen español y vas a velar por España, pero recuerda que naciste francés. O sea que primero iba a anteponer los intereses de Francia y del trono de Francia. O sea, fueron una calamidad los Borbones para España. En gran parte la guerra civil española se va a producir por la negligencia, por la pusilanimidad de Alfonso XIII, que se escapó de España, sacó al general Primo de Rivera y puso a otro general que permitió los partidos de izquierda, la reorganización de la izquierda. A los Borbones le están reclamando muchas cosas, muchas cosas. sí, el problema, claro, es siempre, digamos, que cuando eso no es, digamos, producto de una revuelta colectiva masiva, en realidad lo que aparece es el aparato represivo del Estado para socavar todo tipo de resistencia y si son pocas personas, digamos, que en realidad se manifiestan o protestan, generalmente los reprimen y queda todo, digamos, No, como lo que está, pasa digamos. es que la realidad de España es muy compleja, está muy dividida, porque hay gente que detesta a los Borbones, pero dicen que es el único reaseguro para que no llegue a la izquierda, porque temen que si llega a la izquierda lo vienen proponiendo,
se proclama la Tercera República, y cada vez que se ha proclamado la República en España, la PEPA, como le dicen los españoles, termina va en un baño de sangre. Pasó cuando la Primera República, ya por 1860 y pico, que regiones de España le declararon la guerra a otras regiones de España, y pasó de julio del 36 al 28 de marzo del año 39, un baño de sangre que murieron 650.000 personas, que no quedó piedra sobre piedra en España. Entonces temen que se vuelva a repetir algo así, entonces dudan. Hay otros que quieren sacar a este rey y hacer venir un carlista o otro Borbón. Algunos hablan para ascender al trono al nieto de Franco, creo que se llama Luis Alfonso de Borbón. Y hay otros que poco menos reclaman que vuelvan los Austrias, pero el problema de los Austrias es que se perdió la línea sucesoria. O sea, es muy, muy compleja la situación de España. Aparte hay un gran peligro de guerra contra Marruecos, que está apoyada por Estados Unidos y por Israel. Incluso hay sectores muy conservadores de España que le reclamaron ácidamente a Abascal que fuera a hacerle una reverencia cortesana, rendirle pleitesía a él y la Meloni a Netanyahu, cuando es Israel el que está armando, con las armas más sofisticadas, armando hasta los dientes, a la dinastía alawita. ¿Usted sabe cuánto gana el rey de Marruecos por mes? Se va a caer de, ¿qué te dije? 120 millones de euros. Sí, es una propina. Un califato, ¿no? Sí, una monarquía, hablan. Una monarquía. Claro, los árabes le llaman. Y ahí puede ganar más. Si quiere, le sirve a gusto, le sirve a gusto. Claro. Creo que tiene una gran mansión en París, no sé si es cerca del Champs-Élysées, y en Francia tiene depositado 600 automóviles de súper alta gama, es una colección chiquita, y al pueblo marroquí lo tiene muerto de hambre. Abre las cárceles de Marruecos y le manda a España todos los delincuentes para crear un caos. Sí, Lo que pasa es que dice que a Pedro Sánchez le saben cosas muy sucias y lo está chantajeando. Es un caos. Bueno, para volver un poquito, para que no quede, digamos, trunca lo que estábamos diciendo con respecto a la TD, evidentemente hay que señalar que hoy en día, por la vía de los hechos, yo que trabajo en la educación, es importante señalar de que no es obligatoria la asistencia a la educación hoy en día. Lamentablemente, hay un grado en el cual obviamente se permite, que es muy laxo, digamos, su límite, ¿verdad? Los gurises no están yendo, ya voy cerrando, pero aparecen a fin de año y aprueban, ¿verdad? Y eso hace que por la vía de los hechos no sea obligatorio. ¿Cómo es que le llaman ahora? Perdón, no te entendí, al periodo de reparación. La época de los militares era un mes, ahora es 15 días. ¿Cómo le llaman? No, el repechaje, pero repechaje lo llamarán en términos populares. Sí, espacio de apoyo complementario. Espacio y da resultados. Bueno, da resultados. Porque una de las críticas que le hacía la izquierda, no me acuerdo, claro, a Sottovoce, es que con un mes no se recuperaba nada. Y ahora en 15 días creen que sí. Sí, bueno. Sí, pero eso, perdóname. No sé qué posición tenés como docente. No voy a opinar porque yo no soy docente. Pero me parece una doble moral. Bueno, disculpen que haya llegado tarde de nuevo. Ustedes saben que yo soy un hombre solo, tengo muchas cosas que hacer. Pero les mando un gran abrazo. Esperemos llegar en hora la próxima vez. Gracias por esperarme. Menos mal que tengo un flor de ayudante. Muy buenas tardes. Hasta el lunes que viene, 17:30. ¿Sabes que en tu Facebook puse del programa?